Bienvenidos a Reinos Sumergidos. Entre los ritos descritos en la literatura védica, ninguno ha provocado tanto desconcierto como el Purusha Meda, literalmente el sacrificio del hombre. La sola idea de ofrecer un ser humano como víctima ritual parece inconciliable con la visión armónica del cosmos que caracteriza al ñaña védico. Sin embargo, los textos lo mencionan con suficiente detalle como para que su existencia no pueda descartarse sin más. Desde los primeros estudios indológicos, el Purusha Meda se ha convertido en un campo de disputa entre la filología, la historia de las religiones y la interpretación simbólica. El término aparece en varios textos pertenecientes al Yajurveda, especialmente en el Taittiriya Brahmana y en el Vajrasaneyi Samhita. En ellos se describe un sacrificio en el que numerosas víctimas humanas, clasificadas según castas, edades, profesiones y funciones sociales, son ofrecidas simbólicamente a distintas deidades. La estructura recuerda a las Vameda, el sacrificio del caballo, pero ampliada a toda la humanidad. Cada persona representa un aspecto del cosmos o de la sociedad, y el conjunto de víctimas conforman una imagen del Purusha, el hombre cósmico del himno 90 del Rig Veda. La cuestión central es discernir si estos sacrificios llegaron alguna vez a realizarse, o si pertenecen al ámbito de la representación ritual y textual. Los testimonios son ambiguos. No existen pruebas arqueológicas ni descripciones contemporáneas que confirmen la ejecución real de sacrificios humanos en el marco védico clásico. Por el contrario, varios pasajes de los brahmanas insinúan que las víctimas eran liberadas al final de la ceremonia, después de haber sido consagradas y simbolizadas. El Satapatha Brahmana, fuente fundamental para comprender el rito, afirma que el Purusha Meda es un sacrificio de pensamiento. Allí el sacrificante imagina las ofrendas y las consagra verbalmente, sin necesidad de matar a nadie. El texto concluye con una fórmula decisiva. En verdad, no debe hacerse sacrificio humano. El hombre es para el pensamiento. Esa declaración ha llevado a numerosos estudiosos, entre ellos a A.B. Cates, Jan Gonda y Arthur Berry Dale Cates, a sostener que el Purusha Meda jamás se practicó, y que su presencia en los textos responde a una intención litúrgica o simbólica: representar en una sola acción mental la consagración de todas las formas de vida al absoluto. Sin embargo, no todos los investigadores coinciden. En el siglo XX, autores como H. Oldenburg, Max Müller y más tarde Walter Burkett y Charles Malamud señalaron que la posibilidad de sacrificios humanos no puede ser descartada en las etapas más arcaicas. Argumentan que la mentalización del rito, su transformación en sacrificio puramente simbólico, puede ser el resultado de una evolución posterior, en la que la violencia original fue reemplazada por su equivalente ritual. En esa lectura, el Purusha Meda habría sido una supervivencia textual de antiguos sacrificios reales, tal vez heredados de contextos prevédicos, en los que la víctima humana ocupaba un papel excepcional, reservado a momentos de crisis cósmica o política. Entre las evidencias indirectas que sostienen estas hipótesis se encuentran los numerosos mitos y alusiones a sacrificios humanos en otras tradiciones indoeuropeas. Los relatos escandinavos de reyes sacrificados, los testimonios de Heródoto sobre los escitas o los sacrificios de prisioneros en la antigua Irlanda y Roma. En la India misma, las fuentes budistas y jainas más tardías, como el Adi Parva del Mahabharata, y ciertos yatakas denuncian la práctica de sacrificios humanos como parte de reyes o ascetas desviados, lo que sugiere que tales ritos, si no eran frecuentes, al menos permanecían en la memoria cultural. Los estudios contemporáneos tienden a una posición intermedia. La mayoría de los indólogos actuales, entre ellos Hesterman, Stephanie Jamison y Wende Doniger, coinciden en que el Purusha Meda no fue un sacrificio efectivamente sangriento, pero reconocen que conserva,
un núcleo arcaico de violencia ritual sublimada. En su análisis del Satapatha Brahmana, Hesterman interpreta el sacrificio humano como una dramatización del principio fundamental del jnana. Toda existencia se sostiene por la autoinmolación del ser. El Purushameda sería así la forma más extrema de este principio, donde el oferente y la víctima coinciden, y el sacrificio deja de ser una operación externa para convertirse en una consagración interior. El consenso actual, por tanto, no niega su importancia, aunque rechaza su ejecución literal. El Purushameda habría representado una culminación simbólica del ciclo sacrificial védico, un rito pensado más para ser imaginado que practicado, donde el sacrificio del hombre expresa la entrega de todas las formas de la existencia a la totalidad cósmica. En ese tránsito, de la sangre a la palabra, del cuerpo a la intención, se manifiesta una de las transformaciones más profundas de la religiosidad india. El mito de Purusha consagra una intuición que atraviesa múltiples culturas. La creación nace de la dispersión de una totalidad primordial. El cuerpo del hombre cósmico es fragmentado para que exista el mundo. Cada una de las partes se convierte en elemento, fuerza o ser viviente. Esa estructura simbólica reaparece con inflexiones propias en mitologías alejadas en tiempo y geografía. En Egipto, Osiris es desmembrado por Set y sus restos esparcidos por la tierra, dando origen a la fertilidad y al renacimiento. En Grecia, Dionisio Sagreo es despedazado por los titanes y de sus fragmentos nacerá la humanidad. En la tradición azteca, el cuerpo de Zipactli, el monstruo primordial, es dividido por los dioses para formar el cielo y la tierra. Nuestro lenguaje cotidiano conserva sin advertirlo la memoria de la antigua lógica sacrificial. Cuando decimos me dejo la piel en eso, me rompo el lomo trabajando, daría la vida por mis hijos, o incluso me corto un dedo por tal causa, estamos repitiendo en miniatura el gesto simbólico del Purushameda. Son fórmulas modernas de sacrificio, imágenes que revelan la disponibilidad a ceder cuerpo y energía a un propósito que nos supera. Cada una de estas frases traduce en lenguaje profano el mismo arquetipo que inspiró los antiguos sacrificios, la entrega parcial del cuerpo como afirmación de la totalidad de la vida. Esta entrega no implica necesariamente violencia ni muerte, sino la disposición a convertir la vida propia en materia de sentido. El artista que gasta su salud en su creación, el investigador que se consume en su búsqueda, el militante que pone su cuerpo en una causa, todos ellos reproducen el argumento arquetípico del Purushameda. Parte del cuerpo o de la energía se transforma en un instrumento de una finalidad más vasta. En ese gesto, tan cotidiano como sublime, el ser humano actualiza una antigua verdad, que vivir es ofrendarse y que toda realización implica un precio. La persistencia de esta estructura simbólica revela que el Purusha, el hombre cósmico, no ha desaparecido, sino que se ha interiorizado. Ya no es el cuerpo sacrificado sobre el altar védico, sino el cuerpo del individuo contemporáneo que se dispersa en los múltiples proyectos que lo convocan. En un sentido profundo, toda existencia es un sacrificio prolongado. Energía, atención, tiempo y carne se distribuyen a lo largo de los años en la construcción de una obra, una familia, una búsqueda espiritual o una simple fidelidad a la vida. El Purushameda, así entendido, no es la evocación arcaica de una crueldad desaparecida, sino la imagen más antigua de un drama permanente, la tensión entre la integridad del ser y su necesaria entrega. Cada época transforma ese gesto según su lenguaje. El sacrificio del cuerpo divino, el martirio del santo, la consagración del héroe, el agotamiento del trabajador o del creador. Todos ellos participan de la misma estructura. El cuerpo, esa porción del cosmos que encarna en nosotros, se ofrece, se dispersa, se gasta, y a través de ese gasto mantiene viva la corriente de la existencia. En ese sentido, el mito de Purusha y el mito del Purushameda siguen hablándonos hoy. Recuerdan que no hay creación sin pérdida y que el cuerpo, lejos de ser un obstáculo, es el verdadero altar donde se consuma la alianza entre la vida y su sentido. El Purushameda revela que el sacrificio no pertenece al pasado, sino a la estructura misma de la existencia.
Todo lo que vive se sostiene sobre un intercambio. Algo se entrega para que algo surja. El fuego consume la madera para dar luz. El cuerpo se desgasta para engendrar una obra. Así el sacrificio humano del Purusha no fue un gesto de barbarie, sino la formulación extrema de una verdad que aún nos rige. Vivir es ofrecerse. Cada decisión profunda, cada vínculo sostenido, cada acto de creación repite en miniatura el sacrificio cósmico. Llegamos al final. Les dejo esta frase del Brihadaranyaka Upanishad que capta el espíritu del episodio para que los acompañe hasta el próximo encuentro. El ser entrega su aliento al fuego, su voz al viento, su mirada al sol, su mente a la luna. Todo lo que es, lo ofrece, y al ofrecerlo, se convierte en plenitud.